Dice la Biblia que el corazón de nosotros, ¿cómo es? La Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso. Así dice la Biblia, ¿no? Así es el corazón de nosotros. ¿Cómo? Engañoso. Dice la Biblia más exactamente, el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Cuando a una persona le hacemos las preguntas, ¿tenemos alguna mala intención cuando le hacemos esas dos preguntas? ¿Cuáles dos preguntas? Las dos preguntas que cambiaron mi vida. Esas dos preguntas prácticamente, primero que todo, me demostraron que yo estaba engañado. Con dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es? Jesús, ¿cómo se la hizo Jesús a una multitud? En Juan capítulo 8, Jesús le dijo a toda una multitud que tenían piedras en las manos. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos querían tirarle una piedra a una persona. Pero Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué significa eso? Esa pregunta que Jesús está haciendo es, ¿ustedes son o no son pecadores? Honestamente, ¿ustedes son o no son pecadores? Entonces, cuando le preguntamos a las personas que si son pecadoras, contestan diferente a los que estaban en esa multitud. Los que estaban en esa multitud, ellos pudieron tirar la piedra, dice la Biblia, acusados por su conciencia. Cuando le preguntamos a las personas que si son pecadoras, ¿cómo nos contestan? Acusados por su conciencia. Los que nos contestan. Porque hay otras personas que se quieren justificar. Entonces, lo que hicimos en el video de hoy fue dar un ejemplo de alguien que se quiere justificar. Cuando le preguntamos, dime la verdad, honestamente, ¿tú eres o no eres pecador? A la gente hasta le da risa. Y dicen, pues sí, todos somos, ¿o no? Yo creo que todos somos, ¿no? Suena rara esa pregunta. Todos somos. Así las personas hablan rápidamente. Pero cuando les preguntamos, ¿y sabes bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? Esas dos preguntas fueron las que me hicieron a mí, en su debido momento. Me preguntaron que si yo, primero que todo me preguntaron que si sabía bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere. Le dije a esa persona, sí, claro, sí, sí. Bíblicamente un pecador muere, va al infierno. Eso lo sabía, lo tenía claro. Bueno, realmente nunca había reflexionado sobre esa pregunta, pero después de que me hicieron esa pregunta, entonces pensé en varios versículos, un pecador muere, va al infierno. Pero después de que contesté que un pecador muere, va al infierno, y que ya me quedó claro, en ese momento me hicieron la segunda pregunta. Me dijeron, muy bien. Ahora, honestamente, poniendo a Dios por testigo, ¿usted es o no es pecador? Prácticamente me dijeron, si usted no es pecador, puede tirar la piedra. Así. Cuando Jesús hizo esa pregunta, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra, Jesús les está preguntando si son o no son pecadores. ¿Y qué contestaron todos? Que son pecadores. ¿Qué contestan las personas a esa pregunta? Cuando contestan, como les digo, porque algunos se quieren justificar. Entonces, cuando contestan, sí, todos somos. Incluso una forma de quererse justificar es responder hablando de los demás. A esa pregunta, cuando estamos haciendo esa pregunta, la estamos haciendo individualmente. Es como si ahí donde tú estás, tú tienes algún tipo de calzado. Bueno, de pronto a esta hora algunos están acostados. Entonces, algunos están sentados, algunos tienen chanclas, cholas, algo así, alpargatas, alpargatas, creo que se llama. Entonces, tienen diferentes nombres en diferentes países. Ese calzado que se usa cuando una persona se pone la pijama, ya no usa zapato deportivo, ya no usa tenis, sino usa un calzado especial. Yo creo que usted me entiende. Entonces, en algunos países le dicen cholas, en otros países le dicen chanclas, en otros países le dicen de diferentes maneras. No sé el nombre genérico. Debe tener algún nombre genérico, algún nombre que esté en todos los países, pero bueno, es ese tipo de calzado. Entonces, en ese momento les podría preguntar, en este momento, ¿ustedes tienen tenis? ¿Tienen puestos tenis? ¿En ese momento tienen puestos tenis? ¿Qué contestaría los que no? Dirían, no, no. Los que están descalzos, los que están acostados, o los que están sentados pero tienen zapatos, no tenis, no tenis, calzado deportivo. Para quienes no conozcan esa palabra, tenis me refiero a calzado deportivo, el calzado que usa uno flexible para correr, ese tipo de calzado especial para correr. Ese se llama, en algunos países le llaman tenis. Si hiciera la pregunta, ¿tienen tenis? Solo habrían dos respuestas. Quienes tienen tenis dirían sí. Quienes no tienen tenis dirían no, no tengo. No hay más formas de responder a esa pregunta. O tienen tenis o no tienen tenis. Pero difícilmente alguien me contestaría, supongamos que tener tenis fuera algo muy vergonzoso. Supongamos que a las personas les gusta tener tenis y quieren tener tenis. Es más, pongámoslo de esta manera, no pueden evitar tener tenis, pero es algo vergonzoso. Entonces, si para las personas fuera algo vergonzoso tener tenis, ¿cómo se expresarían las personas?
Yo creo que todos en su casa, así no los tengan puestos en ese momento, pero yo creo que todos hasta con el pensamiento tienen tenis. Cuando decimos a las personas que si son pecadoras, no le estamos preguntando, hábleme de los demás. No, no, no le estamos diciendo, hábleme, justifíquese. Cuando una persona habla de los demás, se está justificando. Pero curiosamente, preciso cuando nombramos el pecado, cuando les preguntamos sobre el pecado, nos hablan de los demás. Si le preguntáramos, disculpa, estamos sentados y hay una mesa, entonces no nos damos cuenta qué calzado tiene. Y le decimos a esa persona, disculpa, una pregunta, ¿tú en ese momento tienes tenis? Hay dos respuestas. Sí, si tiene, y no, si no tiene. Entonces dice, no, no. Hasta la persona de pronto mira, no, no, no tengo tenis. Es fácil, ¿no? Pero cuando le preguntamos si es pecadora, la persona cómo contesta. Todos somos pecadores. No se dan cuenta, no sé si se dan cuenta. ¿Qué hay en esa respuesta? Cuando una persona dice, todos somos pecadores, esa persona se está justificando. Está hablando de una manera justificativa. Eso sale del corazón del ser humano, justificarse. Entonces, cuando ya esa persona nos dice que es pecadora, no sé si vieron ese video, el video corto que tenemos hoy así en la cancha. Entonces, cuando le decimos a la persona, y tú me dijiste ahora que un pecador muere, va al infierno. Ah, sí, sí. Bíblicamente un pecador muere, va al infierno. Pero ahora tú me estás diciendo que tú eres pecador, o sea que tú a dónde vas. También solo deberían haber dos tipos de respuesta, pero cuando una persona se quiere justificar, ¿sabe qué empieza a decir? Ah, es que eso está solamente en la potestad de Dios. O sea, empiezan a hablar así. Pero le decimos a la persona, pero si Dios nos dejó la Biblia, ¿para qué Dios nos dejó la Biblia? Para que nosotros sepamos cómo una persona puede ser libre del pecado. Si no, no nos hubiera dejado la Biblia. Con ese sentido, Dios nos dejó la Biblia para que sepamos cómo salir de la condenación, cómo realmente estar libre de esa condición que hace que una persona no puede ir al cielo. Pero la persona sigue diciendo, no, pues es que de verdad nadie sabe. Y siguen hablando de los demás. Cuando una persona está hablando de los demás, está justificándose. Pero es que nadie sabe, nadie puede decir si va al cielo o no. Eso solamente lo sabe Dios. ¿Por qué una persona está hablando así? Porque esa persona lo ignora, pero ya dijo que es pecadora y no quiere ir al infierno siendo pecadora. Pero una persona no va al cielo por decir que yo voy al cielo. Entonces, cuando están hablando, ya te están justificando. Entonces, hay unos que sí pueden quedar atrapados. Les he contado a personas que para predicarles el evangelio, les he hecho estas preguntas. Pero han sido personas que quedan encerradas en esas preguntas. ¡Ah! Un pecador muere, va al infierno. Y yo no puedo decir que no sea pecado. Ay, yo sé que yo estoy yendo para el infierno. Sin necesidad de hacerle la pregunta, un niño fácilmente puede quedar así atrapado. Si el niño se da cuenta de lo que acaba de contestar. Ay, si un pecador muere, va al infierno. La primera persona a quien vi recibiendo la salvación fue un niño. El primer hermano, el primer hermano era un niño. O sea, yo le prediqué a muchas personas antes de ver a alguien verdaderamente recibiendo la salvación. Verdaderamente. Antes yo hice que muchas personas, casi a diario, hice que muchas personas repitieran que Jesús había quitado el pecado. Así yo hacía repetir a las personas. Les mostraba Hebreos 1:3, mi versículo favorito. Les decía, mire aquí qué dice, este es mi recibo de pago. Si usted tiene un recibo de pago de que usted ya pagó, digamos, el servicio de luz, ¿cómo le van a cortar la luz? Y si le llegan a cortar la luz, usted va y muestra. Yo pagué esto hace una semana y lo pagué en la fecha, no me pasé. Entonces no tenían por qué cortarme. La gente se va a disculpar, hasta puede que lo indemnicen. Porque usted tiene el recibo de pago. ¿Cómo usted va a reclamar? Porque usted tiene el recibo de pago. Lo mismo pasa con el pecado. Cuando una persona dice que es pecador, cuando me preguntan a mí, pero sea que usted no es pecador, yo le digo a esa persona, permítame, le contesto con un recibo de pago. ¿De qué me está hablando? Entonces les hablo el recibo de la luz, si se la cortan, usted tiene el recibo de pago, usted no hace o no hace reclamo. Claro, yo hago reclamo porque el recibo de pago ahí yo lo pagué, tiene el sello del banco. Le digo, de la misma manera, usted me está preguntando si soy pecador, pues en la Biblia yo tengo mi recibo de pago. ¿Cómo así? Les muestro, lea este versículo y los hago leer Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice ese versículo? Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Bueno, antes de decir Jesús, no dice la palabra Jesús, pero sí habla, cuando uno lee el versículo 1 y versículo 2, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Bueno, si uno sigue leyendo el libro de Hebreos,
ahí sí se habla de que fue nuestro Señor Jesucristo el que efectuó la purificación de nuestros pecados. Entonces, cuando le muestro ese versículo a las personas, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, le digo a esa persona, dividamos esa frase, vamos a dividirla. Luego vamos a hablar de cómo lo hizo por medio de sí mismo. Por ahora hablemos de la primera parte. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y ahí está hablando en pasado, ¿cierto? Y la gente me dice, sí, está en pasado. ¿Ahí qué dice? Aquí tengo la Biblia, no es necesario mostrar mi mano. Entonces, ¿qué dice en la Biblia? En la Biblia, entonces hago que las personas lean. Ahí dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Eso yo se lo he mostrado a muchas personas. Y muchas personas me han dicho, o sea, usted no sería pecador según lo que dice ese versículo, porque pues, lo que dice ese versículo es que ya Jesús efectuó la purificación de sus pecados. Y los míos también, sí, bueno, ya entiendo. Entonces las personas en ese momento entienden cuando yo les muestro y le digo, entonces usted puede decir que es pecador. Las personas dicen, no, pues es que a mí nunca me habían mostrado ese versículo. Pero ya viendo ese versículo, pues ya, ¿cómo voy a decir yo que soy pecador? Porque si ahí dice que ya Jesús efectuó la purificación de mis pecados. Vea, pero ¿por qué esto no me lo enseña? Y empiezan así las personas a hablar. Entonces yo, ¿cómo quedaba? Yo quedaba feliz. Porque había hecho que las personas repitieran lo que yo quería que repitieran. Pero si el corazón de una persona es altivo, Dios no permite que la palabra se quede en ese corazón. Por eso les digo que un niño, cuando uno le predica a un niño, es más fácil que el niño reciba. Y por eso el primero que recibió la salvación era un niño que tenía, no estoy seguro si en esa época tenía 13 años, más o menos, tenía como 13 años, creo que tenía 13 años. Era un niño de 13 años, pero muy niño, tal vez menos, de pronto, 13, 12 años, era un niño. Cuando le dije, ¿tú eres pecador? Me dijo, sí, sí. Y le dije, ¿sabes a dónde va un pecador cuando muere, según la Biblia? Entonces él se quedó pensando y me dijo, ¿al infierno? Y yo le dije, sí, bíblicamente un pecador muere, va al infierno. Ese niño abrió los ojos así, se fue atrás en la silla y se puso pálido. ¿Qué significa esto? Este niño, la ley cumplió la función que tenía que cumplir en ese niño. La Biblia dice que la ley, ¿para qué Dios nos dio la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso está escrito, Romanos 3:19. ¿Para qué Dios nos dio la ley? Para que toda boca se cierre. Bueno, primero, ¿qué dice ese versículo, el 19? Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Así dice ese versículo. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué ese versículo dice así? O sea que la ley, primero que todo, la ley es ¿para quién? Para los que están bajo la ley. Todo lo que está escrito en la ley, ¿para quién es? Para los que están bajo la ley. ¿Y para qué? ¿Para qué la ley es para ese tipo de personas? Para los que todavía están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. Para eso es la ley, para que toda boca se cierre. Entonces a ese niño rápidamente le hablé, le hice 2 preguntas y ese niño quedó encerrado. Quedó encerrado. Por la ley quedó encerrado. Los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. Aparentemente fueron ellos, ¿cierto? Pero cuando miramos la Biblia, fue la ley. Porque la ley que decía que una mujer que fuera sorprendida, así, bla, 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 ya sabemos. La ley decía que ella debía ser apedreada. Cuando nombramos esto, ¿cómo las personas, Satanás, cómo hace que las personas se desvíen? Pero ¿por qué? Si eran 2, ¿por qué fue 1? Le digo a esa persona, cuando trato de hablar este tema, le digo a la persona, hablemos de ti. Yo quiero hablar de tu alma. No me hables o sea, trata de no meter otra cosa. Satanás va a querer que tu pensamiento te lleve a otro lado y a hablar de cosas, no sé, de escatología, homilética, hermenéutica, exégesis. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Yo quiero que tu alma reciba la salvación. Yo quiero que tú seas salvo. Para que tú seas salvo, ¿qué necesito? Que no te distraigas, te van a llegar pensamientos. Un niño fácilmente puede oír. Por eso en la Biblia dice, en Mateo capítulo 19, versículo 14, o Mateo capítulo 18, el versículo anterior, versículo 3, el reino de los cielos del que no se haga como un niño. Más que exactamente el capítulo 18, versículo 3 lo aclara. El que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Porque una persona cuando ya es adulta, ahorita por ejemplo, ahí dice que hay 90 personas. En ese momento, si ustedes miran la cifra, dice que hay 90 personas escuchando. Pero de esas 90, créanme que hay más de uno que tiene la mente en otro lado. A pesar de que les estoy hablando, algunos pueden estar pensando en alguna frase que yo dije y pueden estarse yendo por otro lado.
Pero la ley tiene una función. En un niño rápidamente la cumple. En ese niño que les digo, la ley cumplió su función, porque el niño quedó encerrado por la ley. ¿Para qué es la ley? Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice única y exclusivamente para los que están bajo la ley. Ah, la ley es solo para los que sí, la ley es para los que están bajo la ley. Cuando ustedes oyen a alguien expresarse, ay, yo me siento mal porque yo la semana pasada dije una mentirita, yo quisiera no haberla dicho, pero yo dije esa mentirita y me siento tan culpable. Cuando ustedes oyen a una persona expresarse así, cuando ustedes miran Romanos 3:19, esa persona está bajo la ley. Porque la Biblia dice que la ley está escrita para quiénes, para los que están bajo la ley. Y esa persona que está nombrando, no está nombrando uno de los puntos de la ley. Esa persona está nombrando que se siente mal porque dijo una mentira. ¿Por qué esa persona se siente mal? Porque está bajo la ley. Porque esa persona se siente culpable, se siente, como dice Juan capítulo 8, cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, dice que la conciencia de ellos los acusó. Ahora, ellos fueron acusados por la palabra, ellos fueron acusados por su conciencia. Pero las personas que deben mirar su conciencia, lo que les diga su corazón, sus pálpitos. Ay, no, es que yo me siento mal. Honestamente, yo me siento que sí, soy pecador. Entonces, ¿yo cómo voy a tirar la piedra? No, la persona, ¿están mirando la Biblia? No están mirando la Biblia. Si estuvieran mirando la Biblia, gente que se sabía la Biblia de memoria. Bueno, se sabía en el Antiguo Testamento. En esa época se sabía en el Antiguo Testamento. Pero sabiéndose el Antiguo Testamento, ellos sabían lo que dice Isaías 38:17. Ellos sabían lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Ellos sabían lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 7, 8, 9 y 10. Bueno, curiosamente, los versículos que he nombrado, casi todos están en Isaías, ¿Qué es lo que nombra esos versículos? Nuestros pensamientos nos hacen ver cómo, que somos pecadores. Pero ahí mismo, en Isaías, los versículos que nombré al principio, 38, 17, 53, 6, ahí dice que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Personas que se sabían la Biblia de memoria, ¿qué tenían que repetir cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra? Tenían que, Dios dijo, Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías 3:9, que dice que Dios quitará el pecado de la tierra en un día. Ya lo hizo. Ya algunos saben cuál es ese día. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8. Abraham se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. ¿Dios quitará el pecado de la tierra en un día? ¿Jesús vino a este mundo por ese día? Sí, Jesús vino al mundo para ese día. ¿Cuál día? El día en que el pecado iba a ser quitado del mundo. ¿Jesús entonces lo quitó? Hay una canción que mucha gente se sabe. Es un versículo. Juan 1:29, que dice, Cordero de Dios que quita. Creo que tú sabes el resto de la canción. Si yo te digo, Cordero de Dios que quita, si tú piensas, tú puedes completar. Ya sabes, trata de no distraerte. Trata de estar acá conmigo. Escucha lo que te estoy diciendo. Esta frase, presta atención a esta frase y complétala, como si fuera un concurso. Cordero de Dios que quita, tú lo puedes decir, ¿cierto? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que tú lo dijiste. Si estabas escuchándome, pudiste completar la canción. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está escrito en Juan capítulo 1, versículo 29. ¿A qué vino Jesús? A quitar el pecado del mundo. ¿Jesús fracasó? Jesús no fracasó. ¿Cuál es ese día que dice Dios, Zacarías 3:9, que quitaría el pecado de la tierra en un día? Nuestro Señor Jesucristo nació, pero ¿con qué objetivo nació? Para ese día. 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo estuvo Abraham, pero Jesús dio testimonio. Abraham se gozó de ver mi día. Abraham se gozó. Vamos a leer ese versículo ya para terminar. Vamos a mirar Juan 8. Juan capítulo 8. Ese día para el cual vino Jesús a este mundo. Dice Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 50 y algo, creo, no. 50 y algo, sí. El 56. Vamos a leer ese versículo, ya para terminar. Presten atención a este versículo porque aquí nombra el día de Jesús. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. ¿Qué es lo que iba a hacer Abraham?
Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Nosotros tenemos un cántico, un himno. Jesús cantó un himno, no sé si sabían. Jesús, antes de salir a que lo ajusticiaran, a que lo condenaran, antes de ir a que lo arrestaran, cuando Jesús ya sabía que se venía inevitablemente ese momento en el que lo iban a arrestar, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Cantó un himno. Nosotros cantamos un himno que dice, feliz el día. Ese día, feliz, ¿qué cosa? Ese día. Hay un día en toda la historia, en todo el universo, hay un día por el cual se justifica la existencia de todo el universo. Hay un día por el cual se justifica todo lo que existe. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 8? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, humillándose. Llegó a la condición de ser hombre. ¿Para qué tomó este cuerpo mortal? Tomó la condición de un ser humano para ese día, el día que lo crucificaron. Suena terrible. Las personas cuando miran las películas de Semana Santa que ya se aproximan, las personas que dicen, ay, tan feo que lo que le hicieron, ay, esos fariseos tan malos, así las personas piensan, ay, esos romanos tan crueles, así las personas piensan. Pero cuando miran la Biblia, para eso vino Jesús, para ese día. Porque ese día, ¿qué sucedió ese día? Quisiera leer un versículo más, quisiera leer un versículo más. Vamos a mirar, un versículo más. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dije que el último iba a ser el anterior, pero todo hombre es mentiroso. Vamos a mirar Hebreos. Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 2. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está hablando de ese día. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Jesús a qué vino? A sufrir ese día, a sufrir la cruz. Pero ¿por qué dice que la sufrió? Dice el cual, cuando dice el cual se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Suena terrible, ¿no? O sea, cosas que el ser humano no puede entender. Pero, ¿cómo así que Jesús sufrió la cruz por el gozo? ¿Por el gozo puesto delante de él? Porque él sabía que con su muerte todos íbamos a tener acceso a la salvación. Jesús no murió en vano. Jesús murió para que tú pudieras ser salvo. Es más, Jesús ya nos dio la salvación, pero solamente la tiene la persona que lo logre creer. No significa que como Jesús murió por el pecado de todos nosotros, todo el mundo es salvo. No significa eso. Él murió para darnos la salvación a todos, a todo aquel que cree. Por eso dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieren, que es necesario que la persona lo pueda recibir. Pero ¿cómo la persona va a recibir algo que no ha oído? ¿Cómo va a creer algo que no ha oído si nunca se lo predican? Acá, en este perfil, tenemos esa misión, únicamente anunciarte ese día. Espero que te quede claro el día de hoy, ese día, que medites sobre ese día glorioso en el cual los pecados tuyos fueron expiados, fueron terminados. Ya tú estás en paz con Dios. ¿Qué cosa te hacía estar en enemistad con Dios? El pecado. Espero que esto que has escuchado se quede en tu corazón. Si esto se queda en tu corazón, eres salvo, has recibido la salvación. Si no, pues fue en vano. No, no sería en vano. Espero que escuches. Si no te quedó en tu corazón, puedes escuchar esta repetición. La repetición de lo que estás escuchando el día de hoy lo puedes ver en YouTube. No te puedo decir cuándo porque tenemos mucho material atrasado, pero pronto, pronto estará en YouTube. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que las personas que se conectaron el día de hoy puedan quedarse en su corazón con la salvación. Hoy se ha explicado la salvación de una manera más clara. Cuando leíamos el capítulo 33 de Isaías, ahí podemos ver dos destinos, los únicos a quienes les va a ser perdonada tu iniquidad. Decía el último versículo, el versículo 24 de Isaías 33. Permite que las personas, meditando sobre ese día en el cual nuestro Señor Jesucristo cumplió toda justicia. Por eso dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios se satisfizo
en la cruz. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo cargara el pecado de todos nosotros. Ten misericordia, Padre, de las personas que se conectaron el día de hoy. Si hay cosas que no alcanzan a entender, que todavía tienen duda, les hace falta, quisieran preguntar, permite, Padre, que tengan paciencia y que sigan escuchando, porque bíblicamente la fe únicamente puede llegar al corazón de una persona por el oír por la palabra de Dios. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.